Muy buenas noches, les doy la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo, para nuestra lección número 3 del curso Una Nación Caída, el curso donde estamos viendo la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, la historia de nuestros antepasados por medio de la fe, para aprender y seguir edificándonos y seguir creciendo en nuestra apreciación con Dios y al amor que Él tiene con nosotros. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Se darán cuenta, fue una historia ya un poquito más larga que les pedí que leyeran para el día de hoy, pero que espero sea para tu edificación y para nuestra conversación el día en esta clase. Nos enfocaremos en el rey Ezequías y el profeta Isaías, del cual hemos hablado en las últimas dos lecciones. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Oh Señor, tú eres un castillo fuerte que puede protegernos de nuestros mayores enemigos, el diablo, el mundo incrédulo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Envía tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra para que crezcamos en fe y tengamos la fuerza para acudir a ti en oración de manera continua y con fervor, igual que el rey Ezequías hizo cuando estaba rodeado por el poderoso ejército asirio. Amén. Muy bien, muy bien. Los objetivos el día de hoy, ¿qué vamos a ver en esta clase juntos? Nos vamos a enfocar en utilizar el método de las cuatro Cs, un método diseñado por Academia Cristo a la hora de compartir una historia bíblica para entender, leer Segunda de Reyes 18 al 19. Y vamos a hablar el día de hoy sobre las profecías y los profetas, las diferencias y las similitudes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y qué significa esto para nosotros hoy en día. Entonces te invito que si tienes alguna pregunta sobre estas cosas, que participes cuando lleguemos en ese momento y hacer la pregunta sin miedo. Estamos aquí para aprender los unos de los otros. Muy bien, entonces empezamos utilizando el método de las cuatro Cs, el captar, contar, considerar y consolidar para entender Segundo de Reyes 18 al 19. Recuerden que el captar, a la hora que tú compartas una historia bíblica, el captar simplemente es captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje. La idea es que tú los metas en el papel o introduzcas qué es lo que vas a hablar y qué es lo que vas a compartir con ellos. Puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser una canción, puede ser simplemente un comentario. La primera clase les hice una pregunta, la segunda clase hice un comentario, una introducción y el día de hoy tengo una pregunta para ustedes. Bastante sencilla en tus propias palabras de lo que te recuerdes. ¿Quién es un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Me pudieras nombrar algún profeta y cuál era su función en el Antiguo Testamento? ¿Me pudieras nombrar algún profeta y cuál es su función en el Antiguo Testamento? Wilmar, adelante, por favor. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Eh, un profeta, pues precisamente Isaías, pues está Eliseo, y el propósito de ellos era transmitir el mensaje que Dios le tenía al pueblo. Era el canal de comunicación entre el pueblo y Dios. Excelente, Wilmar, muy bien, muchísimas gracias. El canal el que Dios utilizaba para comunicarse con su pueblo. Un ejemplo de eso es Isaías. El día de hoy vamos a hablar más de él. Olga, adelante, tienes su mano levantada. Para mí un profeta es el que proclama la palabra de Dios y, y habla de los hechos venideros, pasados, no pasados, venideros y presentes, ¿no? Y de acuerdo a lo que Dios le inspira, le dice. Y, y es una persona que tiene que tener mucha obediencia hacia Dios y mucha fe. Excelente, Olga, muy bien. Hay un aspecto de el futuro, ¿verdad? Un aspecto de tratar de revelar qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Excelente, muy bien. Félix, adelante, por favor, Félix, gracias. Tienes tu mano levantada. Pastor, buenas noches, hermanos. Sí, un profeta en el Antiguo Testamento no era solamente alguien que predecía el futuro, sino
un instrumento vivo de Dios que hablaba con autoridad divina para corregir, consolar y advertir y anunciar el plan de Dios, ¿no? Para el pueblo. En este caso, por ejemplo, podríamos ver el caso de Elías, Jeremías y otros profetas, ¿no? Que tuvieron la, eh, ¿cómo se podría decir? La tarea, ¿no? La tarea de prácticamente hacer eso a través del mensaje de Dios, ¿no? Muy bien, Félix, excelente, muchísimas gracias. Y Sergio, gracias por tener tu mano levantada, te doy la palabra. Sí, era el portavoz de Dios hacia el pueblo. Uno de ellos sería Jeremías, un profeta mayor conocido por sus lamentaciones y sus profecías sobre el cautiverio en Babilonia, por ejemplo. Gracias, pastor. Excelente, muy bien. El enfoque el día de hoy va a ser sobre los profetas, qué hacían, qué es lo que significaba, especialmente en el Antiguo Testamento. Ya ustedes recalcaron varios de estos puntos importantes que debemos recordar a la hora de hablar sobre los profetas del Antiguo Testamento. Una de las características de nuestro Dios es que es un Dios verdadero, es el único verdadero Dios y se diferencia además de estos otros dioses falsos que no existen, que hace la gente, por medio de que Dios habla y se comunica con nosotros. Dios habla y se comunica con nosotros por medio de su palabra. En el Antiguo Testamento lo vemos claramente en el oficio, en el trabajo de los profetas. Un profeta era una persona, discúlpenme un momento, ahí está. Un profeta era una persona quien hablaba de parte de Dios, era la boca de Dios. La profecía era la clara proclamación de la palabra y la voluntad de Dios. Otros detalles de la profecía en el Antiguo Testamento incluyen otros personajes como profetas en el Antiguo Testamento, incluyen los que ustedes mencionaron, Isaías, Jeremías, Moisés, Samuel, Natán, Jonás, y muchos, muchos más. Vemos como Dios constantemente se comunica con su pueblo directamente utilizando su palabra para la bendición de otras personas, para la bendición de su pueblo. El papel de los profetas era simplemente ser voceros. Dios hablaba por medio de ellos. Dios se comunicaba con ellos de varias maneras. Ellos escuchaban su voz. Dios les daba visiones, les llegaba la palabra directamente, etcétera, etcétera. Muchas veces estos profetas profetizaban acerca del Mesías venidero, esta persona que nos iba a rescatar y salvar de nuestros pecados. Vemos ejemplos de esto en Isaías 53:7, que dice, este Mesías será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, haciendo referencia al sufrimiento que Cristo Jesús tuvo que pasar, el cual él tuvo todo poder y autoridad de decir no quiero y de decir no me voy a sujetar a este abuso, pero como cordero al matadero fue y sufrió por culpa de nuestro pecado para rescatarnos de la muerte. La profecía no siempre trata de lo que va a ocurrir en el futuro. Y usted tuvo ese comentario muy bueno, pero también puede tratar de cosas que ocurrieron en el pasado, tratar de explicar cómo fue que estos eventos ocurrieron y cuál fue su significado. El Nuevo Testamento confirma el cumplimiento de las muchas profecías del Antiguo Testamento. Por la venida de Cristo. Vemos el cumplimiento de la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo Jesús, porque la mayoría de los profetas profetizaban sobre la venida del Mesías. Hay varias profecías que todavía no se han cumplido, por ejemplo, como la profecía de que Jesús va a volver. Es una promesa de Dios, la cual no se ha cumplido porque Jesús no ha vuelto, pero esperamos con paciencia esta promesa del Dios fiel que ha continuado cumpliendo su palabra por generación en generación hasta el final de los tiempos. Los profetas del Antiguo Testamento, la profecía. Vamos a hablar más de esto en nuestra segunda parte de la clase. Pero por ahora, contemos la historia el día de hoy.
Como maestro, a la hora de contar una historia, yo les voy a recalcar dos puntos importantes. Número uno, los invito siempre a que si tú tienes la oportunidad de leer la historia como fue escrita en la Biblia, o sea, en otras palabras, de leer la historia en la Biblia, utilizando la Biblia, que la leas para que la palabra de Dios, que es activa, viva y poderosa, obre en el corazón de las personas. La palabra de Dios tiene poder y la idea es que si tú la tienes delante tuyo y la puedes leer, de esa forma no te tienes que memorizar todo y no se te va a olvidar un punto importante y evitas la tentación de añadir algo que no sea parte de la historia. Yo siempre en estos momentos les voy a recomendar, si tienen la oportunidad de leerla, que la lean. Eso está bien. Sin embargo, por temas de tiempo, no en esta clase, pero en la vida general, a veces se nos hace muy difícil leer una historia bíblica porque puede ser a veces muy pasajero. Puede que tú estés en un bus o puede que tú estés en el mercado o yendo de compras, etcétera, etcétera, y no tienes la oportunidad o de sacar tu Biblia o de leer un versículo bíblico. Y por eso es tan importante que nos sigamos edificando en aprender las historias bíblicas y aprender a contarlas en nuestras propias palabras. Cuando decimos en nuestras propias palabras, no significa inventar cualquier cosa, pero significa sabernos la historia bien para poder contarla de una forma que no sea muy larga y que lleve a cabo y que lleve a conocer los puntos más importantes de la historia. Ya ustedes han visto dos ejemplos excelentes en nuestra primera y nuestra segunda clase. Uno fue mío y otro fue de su compañero. En este punto y en nuestras siguientes lecciones les voy a dar la oportunidad a alguno de ustedes en un lugar, en un espacio seguro en el que estamos aprendiendo para edificarnos, que si alguno de ustedes quisiera contarnos la historia el día de hoy, de Segunda de Reyes 18 y 19, te invito a levantar tu mano para que puedas compartir la palabra de Dios con nosotros en tus propias palabras. Se darán cuenta que estas historias ya son un poquito más largas. Y la idea no es que nos cuentes todo lo que ocurrió en estos versículos, pero que a la hora que tú hagas la tarea, que revises los puntos más importantes que necesitamos entender para que tú los puedas compartir con tus compañeros de clase. Entonces, el día de hoy pido un voluntario, una persona valiente que quisiera contar con nosotros o que quisiera contarnos a nosotros la historia de Segunda de Reyes 18 al 19. Pido un voluntario. No tiene que ser nada del otro mundo, puedes tener tu Biblia abierta, puedes tener tus notas abiertas, no te lo tienes que tener todo memorizado, si se te olvida algo, estamos aquí para ayudarnos. Pido un voluntario. Nadie, pues. Yo sé que pueden, yo sé que pueden hacerlo. Una historia un poquito más larga, pero que paso a paso podemos entender. ¿Alguien voluntario? Sergio, ¿te gustaría intentarlo? Es larguísima, larguísima, pero bueno, en el tercer año, cuando Oseas reinaba, la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, en Judá. Tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29. Lo interesante de Ezequías es que a diferencia de su antecesor, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Eliminó los lugares altos, quebró las imágenes, es decir, prácticamente acabó con la idolatría. ¿Sí? Él puso toda su esperanza y su gobierno en Jehová, Dios de Israel. Siguió al Señor y nunca se apartó de los mandamientos que le había prescrito o que prescribió a Moisés.
Jehová estaba con él siempre y lo sustentaba. Él se rebeló, uno de sus actos heroicos es que se rebeló contra el rey de Asiria, que ya era mucho decir, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos en Gaza, ¿sí? Y sus fronteras, desde las torres de las atalayas a la ciudad que estaba fortificada. En el cuarto año de su reinado, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Aquí es donde empiezan las situaciones difíciles para él, ¿no? Siempre mantenerse fiel cuesta un poquito. Y le tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alar, como decía el video, ¿sí? La descripción geográfica que hizo acerca de este pasaje, junto al río Gozán. Y no, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés su siervo había mandado. El resultado de faltar a la palabra del Señor, apartarnos de la fidelidad del Señor. Y viene el otro problema. Sennacherib entra, Sennacherib invade a Judá. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, con todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Los sitió y generaron situaciones bastante difíciles. Ahí entra brevemente un relato de lo que estaba sucediendo en ese sitio, ¿sí? Ah, eh, una de las cosas que Sennacherib se mostró bastante altanero, grosero, es que empezó a vociferar y alterar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, considerando que él podía tener la fuerza necesaria y el impulso necesario para poder hacer lo que le venía en gana, confiando en su poder, en el poderío de su ejército. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había un mandamiento del rey que había dicho: no le respondáis. Así, el capítulo 19 establece la victoria del Señor en su fidelidad. Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. ¿Sí? Y entra en el ambiente o en escena el profeta Isaías. ¿Sí? Se desata un diálogo de los siervos del rey Ezequías con Isaías. Isaías le respondió después de que le plantean un problema, o te da cuenta el problema: así diréis a vuestro Señor. Y ya empieza a dar la palabra. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Dios empieza a actuar en favor de Ezequías a través del profeta Isaías. Y se desarrolla todo un diálogo de los versículos 9 en adelante, haciendo una breve reseña de lo que Sennacherib estaba haciendo y de lo que Dios estaba hablando a Ezequías por medio del profeta Isaías. En el versículo 31, sí, es extraordinario cómo se hace el resumen de las cosas, porque saldrá de Jerusalén remanente, y el monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Viene la sentencia: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni se levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esa ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y ese es el resultado final, la confianza. Hubo momentos difíciles en Ezequías, por lo que nos sucede a veces también. A veces vemos el enemigo muy grande, la montaña muy alta, y tenemos ese temor. Pero ahí estaba una de las funciones del profeta: traer palabra como portavoz del Señor. Y Isaías usa muy repetidamente esta frase:
así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Y el Espíritu de Jehová estaba sobre mí. Y empezó a compartir, y Ezequías empezó a tomar fuerza. Y en estos versículos que leí, el del 31 a la 34, viene la sentencia final del Señor y libera a su pueblo. Si me brinqué, pues ahí me acomodas. Gracias, Excelente, pastor. Sergio. Muchísimas, muchísimas gracias. Nuevamente, se dan cuenta, estos versículos ya son un poco más largos. Es una historia bastante más compleja, con más nombres, con más historias. Personas que nosotros, pues, cuando hemos escuchado de estos reyes y de estos lugares. Pero la idea con estos cursos, la idea con estas clases, la idea yo mostrándote estas historias, que tú las leas, dándote las tareas, es que te empieces a familiarizar, que empieces a crear este vocabulario, este conocimiento de la historia que es parte de tu historia, de las personas que son parte de tu familia, de la Biblia cristocéntrica que habla sobre nuestro Salvador y sobre las personas que vivieron confiando en este Dios que iba a proveer su Salvador. Por lo tanto, nuestras siguientes clases van a tener historias también un poquito ya más largas, un poco, vas a sentir que son un poco más complejas. Te invito a meditar en esas lecturas que vas a hacer, a ver los videos lentamente, a leer, a contestar las preguntas, a hacer como una pequeña lista de cosas que van pasando mientras tú vas leyendo para que empieces a familiarizarte mejor con esos versículos. No te lo tienes que saber completamente de memoria, te darás cuenta. Sergio compartió con nosotros fueron los puntos importantes que él consideró fueron necesarios para meternos en la historia, y eso es todo lo que estamos buscando hacer a la hora de contar una historia bíblica. Queremos contar la historia sin querer añadir algún punto de nosotros, pero simplemente recalcando qué fue lo que pasó, para que ahora en las preguntas de considerar y consolidar en el método de las 4 Cs nos metamos ya un poquito más a fondo en los contenidos de la historia. Entonces, no se vayan a asustar cuando vean estas historias ya más largas, pero tómense el tiempo de leerlas, tómense el tiempo de meditar en ellas, tómense el tiempo de despacito de entender muy bien qué es lo que está ocurriendo. Voy a seguir pidiendo por voluntarios en nuestras siguientes clases, con el propósito de darles a ustedes la oportunidad en un espacio seguro. Aquí tú puedes decir cualquier cosa y lo vamos a hablar, lo vamos a entender mejor, nos vamos a perdonar, nos vamos a ayudar para nuestra edificación, para que cuando tú ya tengas que compartirlo con alguien más, tú puedas decir, lo hice una vez, tengo la confianza de que lo puedo hacer otra vez porque ya lo hice, lo logré, entonces voy a querer hacerlo de nuevo. Iris, ¿tienes alguna pregunta? Tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Pregunta. Iris. No, pastor, yo tengo todo lo que es los personajes de esta historia. Excelente, ya estás lista, preparada. Muy bien, entonces lleguemos a las preguntas de considerar. Preguntas que como maestro me dirán, pero son muy fáciles. Claro que sí, la idea es meter a las personas en la historia que vamos a compartir con ellos, entender muy bien qué es lo que está pasando, los personajes, los objetos, los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, Iris, por favor, si pudieras compartir con nosotros quiénes son los personajes de esta historia. Adelante. Bueno, los personajes están Dios, Jehová, Osea, Ela, Ezequías, Acá, Abí, Zacarías, David, Acera, Moisés y los hijos de Israel, Neután, rey de Asiria, filisteos, asirio, rey de Sanaqueric, Sartán, Rabasaric, Rabasés, Eliaquín, hijo de Hilcías, Segna, Joa, hijo de Asaf, Jinetes, rey del faraón, Eliaquín, hijo de Hilcías, Hamá, Arfac, Sefarbaim, Eliaquín, Segna, Isaías, hijo de Amón, Ligna, Tibaarca, embajadores, dioses, Gozán, Arán, Rasé, Edén, Adramaloc, Dios, Sarucer, Esar y Adón.
Excelente, Iris, muy bien. Y se darán cuenta, tenemos varios nombres de reyes porque esto es un conflicto de naciones. Vamos a hablar sobre esta pelea que está ocurriendo sobre el pueblo de Israel contra estas otras naciones que están atacando al pueblo de Israel. Y se darán cuenta, estos nombres les deben dar confianza a ustedes porque la Biblia no es una historia cualquiera inventada. La Biblia te está contando hechos históricos con personas reales y te está dando la lista de estos personajes que son parte de esta historia, que fueron partes de eventos históricos, de naciones que existieron, de naciones que existen hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando leamos esos nombres, sí, son varios, son hartos, no sabemos ni cómo pronunciarlos, pero que te den la confianza a ti que estos hechos fueron hechos escritos históricamente, son hechos históricos, contándote años precisos, en el cuarto año de este rey, cuando este evento ocurrió, cuando los reyes de estos lugares fueron estos, estos y estos, para que te des cuenta a ti que la Biblia te está tratando de probar que ella misma es una realidad. Muy bien, Iris, excelente, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Cosas, animales, objetos que encontraron mientras escucharon, mientras leyeron estos versículos. Yadira Centeno, adelante, por favor. Gracias por tener tu mano levantada. Adelante. Yadira. Yadira, tu micrófono está apagado, pero tienes tu mano levantada. No hay ningún inconveniente. Vamos a darle la palabra a Iris y luego volvemos a Yadira si tu micrófono está funcionando. Adelante, Iris, por favor. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, pastor. Sí, profesor. Próximamente, pastor. Bueno, aquí yo puse todo lo que conseguí. Imágenes, símbolos, serpientes de bronce, 300 talentos de plata, 30 de oro, altares, báculo, cama, caña de casiada, caballo, su carro, muro, estiércol, orina, higuera, beba, agua, pozo, tierra, grano, vino, pan, viñas, tierras de oliva, aceite y miel, víveres, vestidos, casas y litios. Eso fue lo que, tierra, espada, carta, madera, piedra, cedro, bosque, campos, plantas, aguas, ríos, hierba del campo, hortalizas verdes, terrados, carpios, nariz, labio, fresco de tus labios, camino, sembradíos, viña, frutas, saetas, todo eso. Excelente, muchísimas gracias, Iris. Vemos varios objetos importantes de las posesiones de los reyes, los eventos que se estaban peleando, las cosas que estaban utilizando para tener esta guerra, estos conflictos. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿O en qué lugares ocurrieron estos versículos? Veo en el chat que Milagros escribió excelentemente en el reino de Judá, en Jerusalén. Tenemos el reino de Israel y Samaria, que era sitiada y conquistada. Tengo un mapa aquí para que lo tengan presente, para que se hagan una idea de dónde estamos. Estamos en el reino de Judea, de Judá. Vemos que hay ciudades fortificadas en estos reinos. Laquis, que está aquí, tengo el punto para que lo puedan ver dónde está situada esta ciudad donde quedaba Sennacherib, Jerusalén, que es la capital de Judá. También vemos en el templo de Jerusalén, la casa del Señor, donde entró Ezequías para orar, para pedir ayuda y para pedir perdón. Y el campamento de los asirios, donde el ángel de Jehová los mató a todos por respuesta a la oración de Ezequías y a la fidelidad de Dios. Solo para hacernos una idea de dónde ocurrieron estos versículos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Aproximadamente vemos que ocurrió durante el reino de Ezequías sobre Judá
En el cuarto año del reino de Ezequías fue cuando Salmanasar empezó a conquistar el reino del pueblo de Dios, el reino de Israel. Y en el sexto año de Ezequías, este Salmanasar tomó a Samaria. Y esto es aproximadamente 722 años antes de Cristo, para que se empiecen a hacer una idea. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib contra Judá a atacar al reino de Israel nuevamente, y estos fueron aproximadamente 8 años después de que Salmanasar empezó a conquistar el reino de Israel. Entonces, aproximadamente 715 años antes de Cristo. Nuevamente, que te empieces a dar cuenta que la Biblia está dictando eventos de una manera histórica. No simplemente está diciendo historias, pero está hablando y relatando eventos como si hubieran pasado en la vida real. ¿Por qué? Porque ocurrieron en la vida real. Y nos está mostrando a nosotros cuándo fue exactamente, quiénes son las personas involucradas y cómo fue que ocurrió, para que nos demos cuenta, para que podamos tener la confianza y la seguridad de que estos eventos son una realidad, de que estos lugares son una realidad, existen y son parte de nuestra vida, porque son los eventos de nuestros ancestros por medio de la fe en Cristo. Muy bien, cuál es el problema principal o cuáles son los problemas principales que vemos en esta historia? Y respondamos de una vez la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas? Y si hay problemas, ¿se resuelven estos problemas? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? ¿Cuáles son los problemas? Y si se resuelven estos problemas, ¿cómo se resuelven? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los problemas que vemos en esta historia, que escuchaste en esta historia? Y si se resuelven estos problemas, ¿cómo se resuelven? Sergio, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Bueno, uno de ellos, empezando en el capítulo 18, era la situación religiosa que encuentra Ezequías, ¿sí? Y el problema de las imágenes y los altares y estos lugares que no honraban a Jehová Dios de los ejércitos, pues él los elimina, los destruye, deja elimina todo eso, lo aparta del camino y vuelven a la senda donde él deposita toda su confianza en Jehová. Al menos ese asunto de la idolatría, demostrada a través de las imágenes, él las destruye y llama al pueblo, consensa al pueblo para que vuelvan a la senda que Jehová les había establecido, y él descansa su reinado, su fe, su confianza la descansa en Jehová. Ese problema, uno de tantos, queda resuelto en ese momento. Gracias. Excelente, Sergio, muy bien, muchísimas gracias. José Ernesto, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Sí, el problema es en sí el temor del ataque que va a hacer los sirios. Y lógicamente, pues van a haber rehenes y toda una situación ahí, muertos y toda esa situación. Ese es el problema más grande que tiene en ese momento la historia, ¿verdad? Otro problema es otro problema es fortalecerse Ezequías con su palabra por medio de Isaías, ¿verdad? Y luego la palabra de Dios, de Jehová, que le dice a Ezequías que no se sienta temeroso, que él estará con él y le da las instrucciones que le va a dar para que el rey de Siria pues no pueda entrar a Judea, ¿va?
Ese es el problema principal, el problema que considero yo que existe en ese, ¿verdad? Muy bien, Lo peor de José. todo es que los sirios se burlaban también de Dios y pues como mensajeros los mensajeros de Dios o de Jehová llegan y le manifiestan de que el rey de Siria se burlaba de él y que a ver si él podía salvarlos a ellos, porque durante la historia que ellos tenían, pues ya habían arrasado con algo otras ciudades que habían atacado y que las habían conquistado o las habían hecho prisioneros. Él no había actuado, Jehová no había actuado, entonces ese era el problema. Y se sentía temeroso de Ezequías, pues, ¿verdad? Solamente Excelente, así. José. Muy bien. Le pegaste bien a los dos puntos, los problemas importantes, que vemos que estos reinos de alrededor de Israel están empezando a atacar y a conquistar y a crear miedo en el corazón del rey de Israel de Judea en esa época. Y también vemos como estos reyes se estaban burlando activamente del único verdadero Dios, la burla, la persecución del pueblo de Dios y los abusos que estaban a punto de sufrir por culpa de, como muchos de ustedes mencionaron, de la idolatría del pueblo de Israel. Todo esto estaba ocurriendo simplemente porque el pueblo de Israel estaba no siguiendo los mandamientos de Dios. Y no fue sino hasta que Ezequías llegó que empezó a quitar esas imágenes y todos esos ídolos y todas esas estatuas, que las cosas no empezaron a cambiar. Excelente, José, muy bien, excelente. Sergio, Félix, algo más para añadir, por favor, adelante. Sí, pastor, quería agregar algo que fue compañero, ¿no? Se veía bastante el tema de la idolatría, los corazones duros de estos reyes, ¿no? También, se podría decir, el paganismo que había y las discordias, ¿no? Las discordias también sus corazones y el tema de los intereses y todo eso. Eso, mi hermano, eso quería contar. Excelente, excelente, muy bien. Perfecto, ya entonces metimos a todas las personas en la historia, ya entendimos mejor qué es lo que está ocurriendo, cuáles fueron los eventos, por qué es que estamos hablando de esto. Y ahora ya, a la hora de hacer estas preguntas de considerar, querrás consolidar estos conocimientos. Las preguntas de consolidar, yo como maestro considero son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir la palabra de Dios con alguien, porque responden y hablan sobre dos puntos importantes de nuestra fe: la ley y el evangelio. La ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento y nos hace saber y nos dice que necesitamos un Salvador, y el evangelio que nos muestra quién es ese Salvador y cómo es que nos ha salvado. Por lo tanto, entonces querrás poner un poquito más de contexto, querrás explicar un poquito más y hablar y compartir un poco más estas preguntas de consolidar con las personas a las que estás compartiendo la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes el punto principal de esta historia, por si estás tomando notas para que lo tengas presente. El punto principal de esta historia de Segunda de Reyes 18 y 19 es el siguiente: Dios salvó a Jerusalén del ejército asirio en respuesta a las oraciones del rey Ezequías. Nuevamente, el punto principal de la historia: Dios salvó al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios, del ejército asirio en respuesta a las oraciones del rey Ezequías. Enfoquémonos ahora de una manera personal en el pecado. Mientras hablamos de esta pregunta, ya cuando tú estás compartiendo esto con otra persona, puedes hablar del pecado y del amor de Dios al mismo tiempo, pero por ahora vamos a enfocarnos por temas de instrucción para entender bien qué es lo que está ocurriendo. Vamos a enfocarnos simplemente en el pecado. En tus propias palabras, general o personal, ¿cómo ves tú qué pecado te enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Iris, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. El pecado que yo veo ahí, profesor, es la idolatría que tenía el pueblo de Israel antes de que los sirios llegaran. Porque después que Ezequías comenzó a quitar todas las idolatrías que tenía el pueblo de Israel,
fue cuando comenzaron los problemas. Y vemos que era un pueblo idólatra, porque adoraban a dioses ajenos delante de Dios y Dios no acepta eso. Él es el único Dios, Él es el único creador, es el único y no tenemos por qué hacerlo, pues. Pero vemos que también los sirios también le quitaron muchas cosas, oro, plata, le quitaron hasta del templo donde estaban las cosas de Dios para dárselas, y para dárselas a ellos o como para pagarles, ¿no? Para pagarles a los sirios para que los dejara quietos. Y no era la idea. La idea era de que a través de Ezequías y a través de Isaías, que son profetas, ellos fueron los que buscaron que la única solución que había allí era orarle a Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y cuando ellos le oraron, fue cuando vieron respuesta de todo lo que ya le había dado. Y gracias al Señor que en ese tiempo hubo una respuesta contundente donde se fueron muertos 185,000 personas de los sirios para que ellos pudieran ya de una vez ser libres y todo lo que le habían quitado volverlos a tener. Esa era la incredulidad, pastor, se ve y eso es lo que vemos en la actualidad, la incredulidad tan grande que hay todavía. Vemos que Dios Excelente, Iris. Muy hace bien. todas las cosas. Gracias, pastor. Gracias. Excelente, Iris, muy bien. Y enfoquémonos en el pecado solamente por ahora. En unos momentos vamos a hablar sobre el amor de Dios. Ahorita estamos enfocando en lo malo. Y como tú recalcaste, vemos constantemente y seguiremos viendo en nuestras clases la idolatría del pueblo de Dios. Que Dios continúa salvándolos una y otra vez, mostrándoles su poder y su autoridad. Y estas personas como que se les olvida y como que deciden hacer lo contrario a lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer y desean tomar el amor de Dios y botarlo a la basura y echarlo a un lado. Vemos la idolatría del pueblo de Dios. ¿Qué otro pecado te enseña o ves tú en esta historia? ¿Qué otro pecado te enseña a confesar esta historia? Veo en el chat que Yadira escribió otro pecado que se ve es la falta de fe. Excelente. Vemos el temor, por ejemplo, del rey de Jerusalén de Judea, Ezequías. El miedo que este rey sentía, incluso teniendo al Dios poderoso del universo detrás de él, el miedo que él sentía a ver a todos estos reyes y a ver a todas estas naciones que estaban en contra de él y de su pueblo, que estaban atacando, que estaban robando, que estaban tomando por fuerza todo lo que les pertenecía a ellos, la falta de fe, la duda del poder y de la acción que Dios iba a tomar para proteger a su pueblo. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros también? Que aunque sabemos que Dios es todopoderoso, que está activo y vivo en nuestras vidas, cuando algo difícil se nos pone delante de nosotros y decimos, no, ya hasta aquí llegué, ya me voy a morir, no hay nada más que pueda hacer, perdí el trabajo, no me salió muy bien lo que quería hacer, no pude continuar con esta institución, no pude continuar con estos servicios, lo que sea, y vemos una dificultad tras otra dificultad que nos generan esta falta de fe, esta angustia, este miedo a seguir adelante y a confiar en las promesas de Dios. Excelente comentario, Yadira. El pecado que se ve, la falta de fe. Félix, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Pastor, quería aportar algo que usted ya dijo, ya, es la falta de fe, la incredulidad, la duda y el tema de, a veces ¿cómo se puede decir? A veces también el mismo orgullo del hombre, ¿no? Del ser humano. Eso, mi hermano. Muy bien, excelente. Simplemente para recordar nuevamente nuestra falta de fe, nuestras dudas a la hora de enfrentar dificultades.
Ninguno de nosotros ha tenido que batallar a otro reino, a un reino completo, a una nación completa. Ninguno de nosotros ha tenido que ponerse un casco y armadura y tratar de defenderse contra quién sabe cuántos guerreros que están tratando de asesinarnos. Pero cada uno de nosotros experimenta persecución de una u otra manera. Bueno, específicamente en Latinoamérica, yo puedo hablar, por ejemplo, en Colombia sobre las FARC o las guerrillas que se llevaban a gente en las calles cuando uno viajaba de ciudad en ciudad. Y qué problema tan grande que es eso todavía en muchos de nuestros países, que nos toca cuidarnos y nos toca tratar de protegernos. Puede que no sea por nuestra fe específicamente, pero hay este tipo de persecución, ahí hay este tipo de asalto, hay este tipo de dificultades en nuestras vidas que nos generan duda, angustia, miedo y preocupación y nos genera el decir, blasfemos, así como algunos de ustedes han escrito en el chat, y decir, Dios, pero ¿qué estás haciendo? No puede ser que tú, con tanto poder y con tanta autoridad, estés dejando que esto pase. Y nos empezamos a burlar del nombre de Dios, empezamos a dudar en el nombre de Dios, empezamos a hablar de una forma blasfema ante el poder, la gloria, la gracia que tiene Dios Jesús sobre todas las cosas. Hablamos del pecado, pero no podemos quedarnos ahí, porque nuestra historia no termina ahí, ni a la historia de Ezequías con Isaías, ni la historia de nosotros el día de hoy. Pero podemos hablar con confianza sobre el amor de Dios. Y a la hora que tú compartas una historia bíblica, habla del pecado. Tienes mi permiso como maestro de hablar del pecado todo lo que tú quieras, pero con mayor autoridad, con mayor ganas, con mayor pasión, con mucha mayor estadística, tienes que compartir el evangelio, el amor de Dios con las personas con las que estás compartiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque la ley te muestra tu pecado y te muestra que necesitas un salvador, pero la ley no te salva porque no te da ese salvador. El evangelio es lo que te muestra quién es ese Salvador y cómo es que te salva y cómo es que te ama y de la forma en que te protege y que estés fiel. Por lo tanto, entonces el día de hoy también nos vamos a enfocar y siempre nos enfocaremos en el amor de Dios en esta historia. En tus propias palabras, ¿cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? Sergio, adelante, por favor. 19:34. Creo que es el final al menos de estos dos capítulos, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Siempre el Señor yendo a nuestro rescate, a pesar de la idolatría, la desobediencia y que lo demás eran consecuencia de esto. El Señor una vez más es nuestro amparo, ¿sí? Eh, y viene y rescata. En este caso está hablando de una ciudad. Yo le doy gracias a Dios porque mi ciudad, mi vida, la amparó, la ampara, la amparará hasta que el Señor venga. Gracias, pastor. Excelente, Sergio, muy bien. Vemos y seguiremos recalcando la infidelidad del pueblo de Dios, nuestra infidelidad constante hacia Dios, y vemos como Dios continúa perdonándonos, continúa, como mencionaron algunos de ustedes en el chat, mostrándonos bondad y misericordia, ayudándonos, protegiéndonos del mal, cuidándonos para que no caigamos nuevamente en tentación y aun cuando caemos nuevamente en tentación, siguiendo mostrando sus promesas, siguiendo mostrando su fidelidad a esas promesas que hizo, por ejemplo, en este caso el rey David y que nos ha hecho a nosotros de que somos perdonados por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y que podemos tener la confianza de que algún día Él va a volver para rescatarnos y llevarnos a la gloria en los cielos. Tenemos la confianza de que Él nos protege del mal. Excelente, muy bien. En el chat también escribieron, bueno, Milagros nos protege del mal. Se demuestra de diversas maneras la protección de Jerusalén. Ahí se ve el amor de Dios. Veo que está mostrando los versículos. Excelente. Iris, tiene su mano levantada. Adelante, por favor. Iris. Uno se equivocó un poco, pues. No te preocupes. Bueno, mira,
Estoy leyendo el 32. Mira, el 31. ¿Por qué saldrá de Jerusalén el remanente y del monte de Sión los que se salven? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí le confirma lo que él va a hacer. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por él mismo, caminos que vino, volverán, y no entrarán en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por el amor a mí mismo y por el amor a David, mi siervo. Bellísimo. Eso está desde el 31 hasta el 34. Precioso. Aquí Dios no vemos que es tanto. Pero mira, yo leyendo esto veo que Él espera, y en todos los casos, porque a mí me ha pasado, pues, que estoy, uno se entra en desespero, pero he aprendido a confiar y a quedarme tranquila. Tú obrarás, tú sabrás lo que vas a hacer, es lo que le digo. Y sigo orando, pero ya no con aquel ahínco, porque ahí donde está, ya cuando tú se lo dices la primera vez, ya él sabe todo. Todavía yo no he abierto mi boca y ya él sabe todo lo que yo voy a decir. ¿Ah? Para la gloria y honra de él. Amén. Amén, Iris. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos la fidelidad, el poder de Dios en protegernos todos los días de nuestras vidas. José Ernesto, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, yo observo pues el amor de Jehová para con nosotros y específicamente en la historia para Ezequías, ¿verdad? Porque cuando él tiene conocimiento de las intenciones que tenía el rey de Siria, ¿verdad? Le da el consejo y le dice que no se preocupe, que él va a estar delante de él, ¿verdad? A tal grado de que después de que Ezequías ora, él le da los consejos y le dice de que él va a estar y que el rey de Siria jamás va a entrar a Judá o a Jerusalén, a Israel. Es en ese momento que el amor lo demuestra enviando su ángel, ¿verdad? Y matando a los 185,000 hombres que llevaba el rey de Siria. Ahí observo yo plenamente el amor que Dios tiene para con nosotros, que Él actúa y utiliza sus herramientas, vamos a decir así, o sus ángeles para que puedan proteger al rey de Siria. Solamente. Muy bien, José, excelente. Muchísimas gracias. Eliseo, te doy la palabra antes de continuar con nuestra siguiente parte de la clase. Adelante, por favor, Eliseo. Gracias, pastor. Pues fíjense que analizando, hay muchos profetas, la Biblia habla de muchos profetas, y en todas las historias de los profetas habla del amor, ¿no? Por ejemplo, cuando los sacó de Egipto a todos, que el amor tan grande, con Eliseo, y en fin, me recuerdo más o menos que hay muchos, y en todas deja muy marcada su amor presente, así como se marca mucho el error que cometemos nosotros día tras día, pero Él nos tiene paciencia. Y se ha llegado a desesperar. Me acuerdo de algo así del monte Sinaí cuando ya quería acabar y Moisés medio le dijo que los perdonara, algo así. No recuerdo exactamente, pero él demuestra mucho su amor en todo, desde el inicio hasta el final de la historia de la Biblia, yo creo. Y la culminación con el Señor Jesucristo, la resurrección, pues ya es la cereza del pastel, digámoslo así. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Eliseo. Seguimos compartiendo estos comentarios juntos, seguimos creciendo en la palabra juntos. Te invito a orar, te invito a meditar en lo que has escuchado de tus compañeros, de tu maestro el día de hoy. Antes de que te acuestes a dormir, te invito a hacer una oración, a que hables con el Padre. Una oración no tiene que ser algo súper loco y elocuente y súper oficial. Simplemente estás conversando con la persona que te ama tanto que quiere escuchar tu voz. Y mediante la instrucción que recibiste el día de hoy, te invito a pedirle al Padre para que obre en tu vida y para que practiques esa conversación que puedes tener con Él.
que hagas la pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica en su palabra? Muy bien, terminamos con nuestra última parte de la clase hablando sobre la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las diferencias, qué significa las similitudes, porque es que qué significa hablar en profecías y existen las profecías el día de hoy, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver las diferencias en las profecías en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La profecía en el Nuevo Testamento, queremos responder la pregunta, ¿hay profetas hoy en día? Vemos varios profetas en el Antiguo Testamento, vemos varios profetas en el Nuevo Testamento, los apóstoles, Pablo. ¿Hay profetas hoy en día? Es una pregunta que se hacen muchas personas. En un sentido, la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen el mismo factor, tienen el mismo sentido, la misma idea. Un profeta, establecimos en el principio de esta clase, es un vocero, alguien que proclama a otros el mensaje de Dios. Ese es el significado de un profeta, alguien que le proclama a otros el mensaje de Dios. Pero algo cambió cuando vino Cristo. Algo pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando llegó Cristo al mundo. Leemos esto en Hebreos 1, versículos 1 al 12. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, hoy en día, en el Nuevo Testamento, hoy en día, en estos días finales, nos habla por medio del Hijo, por medio de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo él el universo. O sea, Jesús es el profeta de Dios. A diferencia de los demás profetas, Él es la palabra de Dios, la palabra activa, viva y poderosa. Él mismo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Vemos que el Cristo es el profeta de profetas. Todos los profetas, todos los reyes, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran simplemente un símbolo mostrándonos ese profeta, ese rey, ese sacerdote que iba a venir, que se llama el Cristo. Bueno, no necesitamos a ningún profeta que nos traiga nuevas revelaciones porque tenemos a Cristo. Su palabra la tenemos en el Nuevo Testamento por lo que compartió con sus discípulos, por lo que compartió con la vida de estas personas y por lo que dijo e hizo. No necesitamos una nueva revelación porque Él ya lo hizo todo. Él es el verbo, la voz de Dios. Tenemos a los profetas y a los apóstoles. Nos basta simplemente con predicar, enseñar lo que ya está escrito, porque la salvación, la profecía más grande de todas y la promesa de que Él va a volver, ya se nos es dado a nosotros por medio de Cristo. Y no hay nada en este mundo que sea mejor que esta profecía, que es la salvación por medio de fe en Él. Quiero que entendamos eso muy bien. No hay nada en este mundo que sea mejor que la profecía de la salvación por medio de Cristo Jesús en la fe. Que cuando tú mueras por medio de la fe en Cristo, tú no vas a quedarte muerto y tú no vas a ir al infierno, pero tú vas a experimentar la gloria de Dios, el regocijo eterno completo, estando frente delante del Padre, habiendo tenido tus pecados completamente perdonados y habiendo recibido la corona de la vida que se te es dada por medio de Cristo Jesús, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz por ti. No hay profecía, no hay cosa mejor que esa promesa y que la promesa de que Él va a venir a rescatarnos de nuevo. Bueno, es Él. Queremos entonces también hablar sobre las observaciones de la profecía en el Nuevo Testamento, ¿ok? Los apóstoles inspirados, ¿verdad? Los apóstoles, los 12 apóstoles, el apóstol Pablo, las personas que vivieron con Jesús, profetizaron muchas cosas que les fueron reveladas acerca de lo que estaba por venir en la época del Nuevo Testamento hoy en día. Estamos en los últimos días, estamos experimentando estas profecías, la promesa de que Dios va a volver, o sea, en nuestros días, el día de hoy. Pablo nunca se llama profeta a sí mismo, pero él dio muchas de estas profecías también. Sí, había profetas en la iglesia primitiva. Leemos esto en Hechos 11, el 12 y en Efesios 3, capítulo 3 y 4. Todavía no tenían toda la Biblia escrita, pero vemos que estas personas estaban profetizando. El don de la profecía.
vemos que es parte de uno de los frutos del Espíritu Santo que le da a su pueblo. Las escrituras nos advierten, sin embargo, de los falsos profetas y de los profetas del anticristo. En otras palabras, hay profetas de Dios en esta tierra porque son las personas que proclaman la palabra de Dios. Escúchenme bien. Yo, al comunicarte a ti correctamente qué es lo que dice la palabra de Dios, porque soy vocero proclamándote a ti la palabra de Dios, que es activa, viva y poderosa, encontrada en la Biblia, soy considerado un profeta por medio de esta identificación que hicimos de ser un vocero de la palabra de Dios. Escúchame bien. Tú, a la hora de proclamar correctamente la Biblia, la palabra de Dios viva, activa y poderosa hacia otra persona, te has convertido en un profeta del Nuevo Testamento porque estás proclamando la palabra directa, estás sirviendo como vocero de Dios, representando a Dios por el mensaje que Él ha dado, que Él te ha dado a ti para compartir con otras personas. La diferencia es que en el Antiguo Testamento Él hablaba por medio de estas señales ya más explícitas, ¿verdad? No por una palabra escrita, que es la misma palabra, porque es la palabra de Dios, pero nosotros la estamos leyendo y compartiendo con otras personas. En el Antiguo Testamento le estaba directamente buscando a estas personas y directamente diciéndoles qué decir. Pero en el día de hoy, en el Nuevo Testamento, vemos este don de profecía que se es dado también como fruto del Espíritu. Sin embargo, hacemos también el punto importante de que la Biblia nos advierte de los falsos profetas que existen el día de hoy, de los profetas del anticristo. Aquellos, ¿cómo puedes darte cuenta si alguien está proclamando la palabra de Dios, si está siendo un profeta de Dios, un profeta verdadero de Dios, proclamando el mensaje de la Biblia? Bueno, si esta persona está negando a Cristo, si esta persona está negando que Jesús es Cristo, esta persona es un falso profeta porque la Biblia claramente dice que Jesús es Cristo y que Él es nuestro Salvador. Si esta persona contradice la Biblia, si dice algo que no va de acuerdo con la Biblia, por ejemplo, que Dios no creó todo al principio de los tiempos y que Dios en verdaderamente no es Dios, pero que tiene fallas, eso va en contradicción con lo que dice la Biblia, porque la Biblia ya nos ha sido y ya se ha sido establecida con este tipo de doctrina y con este tipo de versículos. Los profetas que mienten para querer abusar de las bendiciones que les has dado a los pueblos de Dios. Me han escuchado a mí muchas veces decir que yo con esta instrucción lo que quiero hacer es darte a ti el conocimiento para que no te dejes echar cuento de ninguna de estas personas que están tratando de abusar abusar la palabra de Dios. Ejemplos de eso es personas que te dicen, me tienes que dar todo tu dinero para que yo te pueda perdonar tus pecados. Otro ejemplo de eso es si no vienes todos los domingos a la iglesia y participas, entonces no puedes ser un cristiano de verdad y no podemos permitirte que entres al cielo. Cosas que la Biblia no dice y cosas que son una mentira simplemente para abusar de esas personas que no tienen el conocimiento. También los que predican algo que no se cumple. Van a escuchar a muchas personas hoy en día que dicen, Jesús va a volver en 2 meses, Jesús va a volver en un año, exactamente en junio 27 del 2027 es cuando Cristo va a volver. Y mira, y ya ha pasado varias veces que dicen una fecha específica y llega esa fecha y adivina qué, nada pasó. Entonces, que simplemente para que tú te des cuenta que la Biblia advierte de estos personajes, de estas caricaturas, de estas personas que nada que ver. Y para que tú tengas la necesidad y las ganas de edificarte más para poder edificar a otras personas. Que hay muchas personas que simplemente porque no saben, caen en esta mentira y caen sobre el abuso de estos falsos profetas porque simplemente no saben, no conocen de la Biblia, no saben qué significa ser un cristiano, no saben qué significa ser salvo, pero tú sabes, se te ha sido revelado a ti por medio de la palabra de Dios, tú estás siendo instruido con estos cursos cuando vas a tu iglesia, cuando lees tu Biblia, y qué bendición tan grande es que tú puedas compartir esta luz que es parte de tu vida con otras personas, que les enseñes a ellos que la salvación no se trata de lo que ellos hacen, que no se trata de darle dinero a alguien, que no se trata de ir todos los días a la iglesia y de sentarte en una silla y orar todos los días de tu vida, pero que para que tú seas salvo, para que una persona sea salva, se necesita es fe en Cristo que se les da a una persona por medio del amor y del poder que tiene Dios en su conocimiento.
que es todo sobre el trabajo que hizo Jesús por nosotros, no lo que nosotros hacemos tratando de salvarnos a nosotros mismos. Que tengas estos ojos abiertos y quieras darte cuenta de la bendición de ser un profeta en el Nuevo Testamento, de ser un vocero de la palabra de Dios, de compartir el mensaje de Dios, claro, directo, preciso, correcto, de edificarte para que lo digas bien, y del peligro que existen porque estos falsos profetas son una realidad, que hay personas que están allá afuera abusando, están personas allá afuera diciendo mentiras, están personas allá afuera que no leen sus Biblias, pero que simplemente quieren honorarse a sí mismos, darse gloria a sí mismos y darse bendiciones a sí mismos. Profecías, las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la bendición de que todavía existe de una forma estos voceros de la palabra de Dios, los pastores, ustedes cuando leen la Biblia y proclaman un mensaje, un versículo bíblico hacia otra persona, no con la intención de tratar de discernir el futuro, pero con la intención de que la palabra que tú estás leyendo en la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios viva, activa y poderosa. Por lo tanto, cuando tú la compartes con alguien más, estás compartiendo la palabra de Dios viva, activa y poderosa. De esa forma, tú te conviertes en un profeta del Nuevo Testamento. Solo para que nos quede bien claro esos dos puntos, de que no es que Dios me esté hablando a mí directamente en mis sueños, y no es que eso nos pase a nosotros, no que no pueda pasar, ¿verdad? Pero para que lo tengamos claro en nuestras mentes, que hay profetas falsos y que tenemos la bendición de tener ya la palabra de Dios y las promesas de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Compartí mucho con ustedes bueno, unos minutos, en un poco tiempo, simplemente por temas de tiempo. Abro la oportunidad para que hagan las preguntas para poder clarificar estos contextos, estos temas importantes. Olga, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Mi pregunta es, hay Dios dio los ministerios, dio los dones y también voy a poner el don de pastor, ¿sí? El pastor, según la Biblia, tienen que ser hombres. ¿Le da el don de profecía a los hombres o también le da a las mujeres? Eh, Muy buena Porque si pregunta. usted dice que la palabra, perdón, usted dice que la palabra, para predicar la palabra, yo digo también que se puede desenmascarar el pecado, ¿no? De una persona, pueblo, nación, no sé, pero ¿se la da únicamente a los hombres o también a las mujeres? Muy buena pregunta, Olga. Excelente pregunta. Creo que quiero darte la información correcta. Dame un momento porque quiero chequear bien el versículo antes de decir algo que no es. Pero estoy casi seguro que hay un ejemplo en las epístolas de Pablo donde están las mujeres profetizando. Dame un momento para chequearlo rápidamente, para que tú lo veas y lo tengas presente. Aquí está. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18, para que tú tengas el versículo y lo leas. Capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18, que dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, en los últimos días, o sea, ahorita, que estamos esperando los últimos días, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Para responder tu pregunta claramente, el don de la profecía del Espíritu Santo es para hombres y es para mujeres. Sin embargo, también respetamos la instrucción de los roles del hombre y la mujer en la iglesia, aceptando que el líder espiritual fue instituido como un hombre por medio de la palabra de Dios, pero eso no significa que la mujer sea menor o peor o inferior o una mala persona, pero significa que tenemos responsabilidades y dones diferentes. Sin embargo, con este don de la profecía, nuevamente, léelo, Hechos capítulo 2, versículos 17 al 18, donde claramente nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de profetizar
será dado para los hijos y las hijas de cada uno de nosotros, para los siervos y las siervas que van a profetizar en los últimos días el día de hoy. Para que tengas la certeza de que tú, como mujer, yo como hombre, a la hora de leer la Biblia, a la hora de compartir un mensaje de Dios con mi amigo, con mi amiga, con mi trabajador, con mi trabajadora, con quien sea, estamos profetizando en la palabra de Dios, proclamando la palabra viva, activa y poderosa, siendo voceros de la palabra de Dios. Respondí tu pregunta, Olga. Sí, pastor. Cualquier cosa, también me puedes escribir nuevamente si quieres continuar este tipo de conversación. Eso fue una pregunta muy buena la que hiciste. Fue una muy buena pregunta. Ok. Gracias. Claro que sí. Luis, adelante, por favor. Luis Ceballos. A ver, pastor, hoy en día se escucha mucho que algunos pastores ya no quieren ser pastores, sino ya se autonombran profetas, y eso se ha visto sin dar nombres. En todo caso, ¿qué tan bíblico puede ser esto? ¿Qué tanta confusión podría traer esto? No decimos que son falsos profetas, porque sí hablan de Dios, sí hablan apegados a la palabra, pero ya no son pastores, ahora ya son profetas. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué actitud deberíamos tener sin equivocarnos? La actitud que nosotros tenemos que tener con cualquier persona que habla de Dios, conmigo, incluso conmigo, con sus maestros de la Academia de Cristo, con tu pastor, con ustedes mismos, es siempre tener en cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. No qué es lo que digo yo, Juan David, como su maestro, no qué es lo que dice la iglesia a la que tú vas, el pastor donde tú vas, pero es si están proclamando fielmente la palabra de Dios. Y la bendición que cada uno de nosotros tenemos es que nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Tú puedes ir al internet y leer la Biblia, y ver los versículos y ver las palabras para tu edificación, para corroborar si estos profetas, pastores, personas, diaconisos, quien sea, líderes espirituales, están negando a Cristo, están contradiciendo la Biblia, están mintiendo, están predicando, predicen algo que no se cumple o que no va a pasar, etcétera, etcétera. La intención, y esto se ve también en la Biblia, creo que el apóstol Pablo en Hechos también, cuando está viajando en misión, el apóstol Pablo, una persona que sabemos tenía el Espíritu Santo por encima de él y proclamaba con autoridad dada por Cristo, estaba proclamando la palabra de Dios en pueblos e iglesias, y cuando llegó a cierto pueblo, se me olvida el nombre específicamente, te lo puedo enviar después, cuando llegó a ese pueblo específico, las personas de esa iglesia no le creyeron inmediatamente, pero fueron a las escrituras a corroborar si lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era verdad o no. Y después de que chequearon las escrituras y vieron de lo que él dijo que sí, que macheaba y daba contexto a lo que decían las escrituras, confiaron y le dieron la autoridad y le reconocieron la autoridad con la que estaba hablando. De la misma manera, nuestra actitud el día de hoy con cualquier persona, aquí me corroboraron en el chat los cristianos de Berea, para que lo tengas presente, de la misma manera, nuestra actitud con todas las personas, con tu pastor, con nosotros, el trabajo del pastor es muy, muy difícil e importante porque nosotros queremos proclamar fielmente la palabra de Dios. Es una responsabilidad grandísima porque estamos lidiando con la salvación eterna de cada uno de ustedes. Por eso hice el comentario en nuestra primera clase, cuando me introduje con ustedes, que nosotros como maestros, como profesores, como futuros pastores, como pastores de Academia de Cristo, no somos cualquier persona X. Nuestros estudios para llegar aquí son casi más de 8 años estudiando el hebreo y el griego para poder entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, para poder proclamarles a ustedes y mostrarles a ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso a veces cuando una persona X se dice, ay, voy a crear mi propia iglesia, voy a ser pastor, tratamos de como que actuar en precaución y actuar tener los oídos bien abiertos para estar prevenidos y tener y proteger ese regalo que fue dado a nosotros. Porque si una persona empieza a proclamar algo que no es verdad, pequeño, puede que sea súper insignificante, chiquitico, pero esa cosita pequeña se puede expandir y crecer entre algo más peligroso que nos puede causar pues la perdición y nos puede causar caminar en un camino que no lleve a la vida eterna. Eh,
para mostrarte ese tipo de actitud que tenemos, que debemos tener con cada uno de nosotros y el privilegio que tenemos cada uno de nosotros de aprender, de edificarnos por medio de la palabra de Dios. Lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Luis, comentario, pregunta, respondí lo que preguntaste. Sí, 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 está claro. No, no existe duda al respecto, sino más bien es el hecho de que por qué se ha venido manteniendo un nombre o un cargo, por decirlo así. Eh, Hace 20 años era el pastor fulano de tal, ahora ya es el profeta fulano de tal. ¿El por qué? ¿Por No, no, vanidad, por modernismo? ¿Por qué? no te puedo. Hay muchas personas que tratan de ponerse títulos diferentes. No te puedo decir exactamente por qué pasa, te puedo decir qué pasa y te puedo mostrar la actitud que tenemos que tener siempre. Pero así que yo te puedo decir exactamente por qué es que esto ocurre. Eh, Hay personas que yo conozco que se llaman profetas y que proclaman la. Nosotros nos podemos llamar profetas nuevamente con un conocimiento claro de qué es lo que nos estamos refiriendo con lo que compartí con ustedes en la clase el día de hoy. Eh, pero la necesidad de que reconozcamos lo importante que es volver a la palabra de Dios, volver a las profecías que ya se nos fueron dadas, establecidas no por cualquier persona como nosotros, pero por el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hombre, perfecto en todo momento. Eh, entonces, simplemente no te puedo responder exactamente por qué una persona decidiría llamarse profeta en vez de pastor. Eso es simplemente algo que ocurre y una necesidad que tú te has dado cuenta que es necesario de estar un poco precavido y de caminar cerquita a las escrituras para poder entender muy bien a qué se refiere esta persona y qué es lo que está proclamando. ¿Sí me hago entender, Luis? Gracias, totalmente. Muchas gracias. Yadir, adelante, tienes tu mano levantada. Yadira Centeno. No sé si tu micrófono no está funcionando, Yadira, pero cualquier cosa puedes utilizar el chat de la reunión. Eh, este tema de las profecías, este tema de los profetas, es muy popular. Es muy popular en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Ustedes se están dando cuenta, escuchan diferentes cosas. Y qué cool, ¿verdad? Que una persona se pueda llamar, ay, es que soy un profeta de Dios, que soy un apóstol de Dios, ¿verdad? Pero a la hora de tú y yo ser cristianos, tenemos que reconocer siempre y actuar en humildad y actuar con respeto y reconocer quiénes somos, que tú y yo por naturaleza estamos muertos en el pecado, que tú y yo no merecemos absolutamente nada en este mundo, que yo, habiendo estudiado la Biblia por más de 8 años, sigo estando en el mismo pecado, sigo estando en el mismo estado de muerte por mis propias obras. Que no se trata de cuánto yo he estudiado, no se trata de cuánto tú has ido a la iglesia, no se trata de cuánto tú has hecho para acercarte a Dios, porque nada de lo que nosotros hemos hecho nos acerca a Dios. Se trata todo sobre lo que hizo Dios por nosotros, de levantar algo que merecía estar muerto por toda la eternidad y darle vida, de darnos vida a nosotros y actuar en humildad al respecto, cuando estudiamos, cuando nos edificamos, cuando tratamos de entender su palabra para poder proclamar un mensaje que es sano, que es correcto, que es bueno ante los ojos de Dios, proclamando simplemente lo que Dios ya ha proclamado, que la salvación nos pertenece a nosotros por medio de la fe en Cristo, el regalo que Él nos da, no lo que nosotros hacemos para agarrarlo, pero lo que Él ya nos ha dado a nosotros y el llamamiento que nos dan. Si tienes alguna otra pregunta, otra duda, algo que necesites o que quieras más aclaración sobre estos temas, te invito a comunicarte conmigo por mensaje directo en WhatsApp. Me puedes enviar un texto, mi número ustedes lo tienen por el grupo, lo voy a compartir nuevamente. La tarea la voy a compartir al igual al finalizar esta clase con la grabación. Se darán cuenta nuevamente, la lectura es un poquito más larga. Los invito a meditar en ella, los invito a tomarse el tiempo, ver el video en la instrucción. Si tienen alguna duda, comuníquense conmigo, no hay ningún inconveniente. La idea es que estemos creando este vocabulario, estemos creando estos conocimientos sobre el Antiguo Testamento para poder hablar de una forma apropiada sobre estos temas en nuestra vida el día de hoy.
Voy a pedir por un voluntario nuevamente para contar la historia de la clase que vienen. Y si quisieras intentarlo, te invito, no tienes que contarlo todo específicamente como ocurrió, sino que hagas una lista de los puntos importantes, de las personas importantes y que nos cuentes qué fue lo que ocurrió más o menos en tus propias palabras si deseas intentarlo. Habiendo dicho eso, cerramos entonces el día de hoy nuestra clase con una oración, dándole gracias al Padre por el tiempo que pasamos juntos. Dios, te damos las gracias por hablar con nosotros. Te damos las gracias porque al nosotros leer la Biblia, estamos leyendo tu palabra, Señor. Tú estás conversando con nosotros y te estás comunicando con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener corazones humildes, a tener corazones arrepentidos que reconocen nuestro pecado, que reconocen nuestra necesidad de un Salvador, que reconocen nuestra necesidad del amor y de la gracia que tú nos puedes dar y que tú nos das. Dios, te alabamos y te glorificamos por tu fidelidad hacia nosotros, que aun cuando te somos infieles, tú continúas lavándonos en amor, tú continúas mostrándonos lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo y haciéndolo por nosotros. Señor, gracias porque incluso en dificultades tú estás presente, activo y estás ayudándonos. Gracias porque aun si perdemos nuestras vidas en estas persecuciones, en estas dificultades, tú has prometido que vamos a vivir por siempre en tu reino por medio de la fe en Cristo. Ayúdanos siempre a recordar esto y ayudarnos a crecer mutuamente como hermanos y hermanas en la palabra. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, el mejor profeta de todos, que nos dio su palabra y sus promesas, en el cual no podemos dudar y no tenemos que tener miedo y no tenemos que dudar en él. Todo esto y más lo oramos en él. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Nos vemos el jueves para nuestra clase. Cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme. Estoy aquí para ustedes. Pasen linda noche. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta luego, pastor. Buenas noches. Muchas gracias, Feliz pastor. noche, buen descanso, bendiciones. Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias, No, bendiciones. nos vemos, pastor. Buenas noches, bendiciones a Bye, todos. Luis. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Descansen.